Comenzamos entonces con unos minutos de silencio, pasados los cuales podemos dedicar unos minutitos a escuchar el recitado de estos sutras, hecho por alguien que sabe, que lo puede hacer con entonación, con métrica, con todo lo que corresponde de acuerdo al texto sánscrito. Podría haber establecido diferencia entre el número 1 y el número 2. Pasó directamente sin decir nada. Bueno, tomó los sutras como si fueran un solo libro. Pensé que en algún momento diría Dvitiya Adhyaya, que sería el segundo libro. No, parece que siguió de largo. ¿Por qué uno se pregunta? ¿Por qué esta insistencia en ciertos términos, estas palabras, algunas de las cuales son repetidas sistemáticamente, utilizadas sistemáticamente en todo el texto?
Eso ocurre en general en sánscrito, pero de pronto en el Bhagavad Gita lo podemos ver atemperado por el hecho de que vemos muchos epítetos para la misma persona, cambia un poco el vocabulario. Sí es cierto que las palabras, las notas claves permanecen siempre idénticas. Por ejemplo, el Bhagavad Gita siempre para referirse al fruto de la acción se va a referir a phalam y no hay otra palabra. Las palabras clave que designan conceptos clave son palabras que quedan inamovibles en todo el texto. Esto parece algo evidente, pero no ocurre en otro idioma, porque cuando uno lee textos de literatura, tanto sea de recreación como tratados, en otros idiomas, llámese inclusive los idiomas antiguos como el griego o el latín, muchas veces el uso de los términos es un poquito amplio y hay varias palabras que designan lo mismo. Es como si los autores estuvieran buscando el término justo y experimentan entre uno y otro término y con la esperanza de que el lector tenga la idea completa del concepto que quieren transmitir. Entonces nos encontramos con que conceptos claves se ven descritos o aludidos con diferentes términos. ¿Por qué esto no ocurre nunca en sánscrito? Es algo que tiene que ver con la naturaleza misma del texto y del idioma. Hay alguien aquí, antes vino, creo que ayer, alguno vino a preguntarme justamente esto. Si se dice que en el sánscrito la vibración de la palabra tiene alguna relación con la cosa a la cual alude. Esto tiene un nombre técnico, ya que desde aquella lingüística de Ferdinand de Saussure del siglo XIX, donde nace el estudio lingüístico, lo que se descubre es que en general en todas las lenguas, esto incluye tanto las modernas como las antiguas, hay un alto grado de arbitrariedad. Arbitrariedad significa arbitrariedad entre la relación entre significante y significado, que es producto prácticamente de una convención, de un contrato social. Si yo digo en español árbol, una cosa es el sonido árbol, ustedes podrán, otra cosa es el concepto árbol. Pero ¿cómo puede ser que el sonido árbol tenga que ver inherentemente con el árbol si en alemán yo digo baum, en inglés yo digo tree, y en otros idiomas yo empleo un significante o una imagen acústica, una cadena sonora diferente? Evidentemente que no puede ser que la palabra tenga tanto que ver con la cosa del mundo externo, la cual representa. Entonces, no hay motivación, se dice, en la relación significante-significado. Es convencional. Eso es algo que, si bien pueden existir resabios de algo, y uno mentalmente, ya que nosotros como estudiantes de ocultismo sabemos que las palabras son vibraciones y los conceptos generan imágenes en otro plano, bueno, es evidente que tras un uso muy continuo a través de los tiempos se generan ciertas vibraciones y ciertas formas. Pero el hecho es que en su origen el idioma, nuestros idiomas, no son motivados, son arbitrarios, producto de una convención. Esto es lo que se reclama del sánscrito, especialmente lo que reclaman aquellos estudiosos indos, especialmente, que no existe arbitrariedad en esta relación entre significante y significado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la palabra, mucho más específicamente, más que en la palabra, en la raíz verbal, porque todo el sistema sánscrito está originado en raíces verbales, ahí se arma todo el sistema, son motivadas, es decir, que existe algo en esa vibración de la palabra que tiene que ver con la acción o cosa en el mundo externo que ésta representa. Esto es un concepto absolutamente, para la lingüística moderna y académica, es absurdo, porque un académico nunca va a entender esto en términos de vibración, y menos con algo que no tenga que ver con algo tangible.
y menos aún sabiendo que ellos no consideran que el sánscrito sea la lengua de partida del grupo ario al cual ellos denominan indoeuropeo. Estamos aquí con un concepto muy indio, muy hindú, de que el sánscrito es el idioma de partida del grupo ario que trajo este idioma y que fue el idioma original, y que a su vez estamos reclamando que este idioma es motivado, es decir, que la palabra tiene una vibración que le relaciona con la cosa que representa. Esto implica que lo siguiente, de los que afirman que el sánscrito como idioma fue creado, no fue producto de hablar durante siglos y la experiencia de los pueblos, sino que fue creado específicamente por un grupo de 12 rishis. Es decir, es una lengua, llamémosle, artificial, en el sentido de que fue creada ad hoc, es decir, expresamente para aludir a conceptos espirituales, y que también es una lengua que formó parte del habla popular, o sea, que tenía tanto un habla popular, un lado popular, como un lado culto, erudito, o, por supuesto, a cargo de brahmanes, que eran los que hasta aún hoy por hoy, en la India, hay un grupo de brahmanes que siguen insistiendo en ser sánscrito parlantes desde el nacimiento. Una de esas ciudades, por ejemplo, es Gujarat, al sur de la India, donde son todos sánscrito parlantes. Y el tema es esto de la motivación, que explica por qué Patanjali y todos los autores usan los términos científicamente y nunca van a usar otro término para referirse, por ejemplo, a abhyasa. Abhyasa es un término que hay que estudiar y por tanto hay que meditar sobre ese sustantivo, ese nombre, para poder comprenderlo en su profundidad. Eso es una técnica literaria muy distinta que tiene que ver con imprimir en las palabras la vibración correcta que hace alusión, y uno puede imaginar por qué. Porque si se trata de un texto sobre el cual meditar, necesitamos un idioma que tenga una vibración que permita despertar justamente esa naturaleza búdica. Es un problema que hoy por hoy quienes estudian sánscrito desde el punto de vista académico nunca van a tener en cuenta. Otra cuestión es hasta qué punto este recorrido formula un sendero, un camino. Recién hablamos con alguien cómo recién salió el tema de la aplicación de la voluntad, de Nirota, que es un tema que todavía tenemos que resolver en su correcto significado, y decía, claro, uno tiene la imagen del sendero espiritual como una especie de sendero que uno recorre y se va trasladando. Eso implica que uno va cambiando de lugar o va enfrentando ciertas pruebas. Entonces surge la imagen épica de alguien que se abre camino con el hacha, con las malezas, etcétera, etcétera, que es una imagen poética de todos los tiempos del héroe que va conquistando. Y en realidad el héroe es justamente el símbolo del alma que recorre el sendero. Ahora bien, siendo un camino en conciencia, que implica que cada etapa es en lo que uno se convierte, es decir, cada paso es convertirse en esa etapa, siendo un sendero en conciencia, implica que es un perpetuo desvelar en donde va quedando al descubierto lo que en realidad siempre estuvo presente, nada más que es descubierto bajo una nueva luz de la conciencia. Y esto está muy atestiguado porque, claro, en el mundo antiguo y en la India misma, y se dice en el texto, en los comentarios, Taini mismo dice que de nada sirve ir a peregrinaciones a lugares sagrados, sí, tal cosa. La peregrinación al lugar sagrado es
un evento espiritual muy propio de toda la antigüedad, que aún se sigue conservando en ciertos lugares del mundo, tanto como la India, como en el Islam, que añoran ir a la Meca una vez en su vida. Es el hecho de cumplir una vez en su vida con una peregrinación al lugar sagrado. Bueno, se me hace acordar de Compostela, el camino de Santiago de Compostela, o la peregrinación a la Virgen de Lourdes. Quedan esos resabios del mundo antiguo quedan en todas las religiones. Es una realidad en la antigüedad. De hecho, no solamente en los textos, sino también en casi todas las disciplinas tienen remanentes de eso. Se me ocurre uno, por ejemplo, que cosas que han pasado a la modernidad de una manera son resabios de ese peregrinaje a tierras antiguas. Por ejemplo, la misma astrología actual, en las significaciones de las casas, una de las casas que rigen los viajes lejanos, en realidad era la casa de la peregrinación a lugares sagrados, y por eso hoy quedó como los viajes lejanos. Era peregrinar a un templo, tanto en el antiguo Egipto, como en la antigua Grecia, como en Roma, como en todos los pueblos antiguos, era casi una obligación moral de la persona piadosa en el sentido religioso en la antigüedad. Y así es como tenemos innumerables relatos de viajeros que van circulando el mundo y van conociendo tierras extrañas. Uno de los relatos muy conocidos en el ámbito teosófico, al menos en la literatura, es, por ejemplo, los relatos de Apolonio de Tiana, este gran, prácticamente hacedor de milagros griego, quizás un gran adepto, me acuerdo con Blavatsky y Sisimbelo, que fue recorriendo y llegó hasta la India y se puso en contacto con adeptos de la India. El único testimonio de que tenemos es Filóstrato, que escribió la vida de Apolonio de Tiana en griego antiguo, del cual hay un comentario, un librito teosófico, yo no me acuerdo quién era el que hacía el comentario, no recuerdo el autor, pero así como Apolonio de Tiana, tenemos innumerables relatos de viajeros. En la antigüedad cada vez se sabe más que todos los pueblos estaban en contacto. Por eso hoy es muy difícil no pensar que en un momento Cristo estuvo en Egipto o en la India, que Platón no estuvo en Egipto, porque era una normativa en la antigüedad de que uno sabe que el mismo Pitágoras, todos los viajes que ha hecho, ha llegado a Egipto, ha ido a la India, el mismo y hasta Babilonia ha llegado. Y Sisimbelo cuenta que apareció en escuelas pitagóricas en Babilonia y que ha habido vestigios de que ha estado ahí. Existían los mismos reglas de que los barcos, al dejar un lugar, tenían la obligación de dejar los libros originales y llevarse copias. Entonces, cuando uno llegaba a Alejandría con un barco, te incautaban todos los libros que uno traía y los escribas inmediatamente te hacían una copia que vos te llevabas la copia. A su vez, en los monasterios mismos de todo Medio Oriente y Oriente estaba la regla de solamente poder pernoctar 2 noches y, a su vez, hacer intercambio de libros y de literatura. Hoy en día se sabe que todo el mundo antiguo estuvo en contacto. Especialmente el motor era la peregrinación a lugares sagrados o el comercio, por supuesto. El comercio sagrado también, en la antigüedad. De esto justamente nace en el imaginario popular la idea del aventurero, de aquel que recorre tierras extrañas, e inmediatamente fue asociado con la idea de recorrer el sendero. Es una imagen muy antigua y muy pictórica del sendero espiritual también. Pasó a ser naturalmente una imagen del sendero espiritual. ¿Cuál es entonces nuestro estadio dentro del recorrido de Patanjali? Estamos en la estructura del texto, tal como está planteado el texto en su estructura. En el primer pada, en el primer, llamémosle, libro, capítulo, Samadhi Pada. Después de estas requisiciones que siguen sobre los cinco vrittis, Abhyasa, Vairagya,
va a seguir una descripción de los estados de samadhi, ese estado gozoso del yogi, como la absorción de la conciencia en lo uno tiene lugar. Que es la principal técnica del yogi, por el cual aprende a bucear en las profundidades de la mente para lograr lo que se denomina, y que tiene el nombre del último pada, Kaivalya. Kaivalya, el estado de unificación total. Entonces el autor describe este yoga, su naturaleza y el medio de alcanzar entonces el samadhi. Ese famoso sutra que hemos estado discutiendo, Yogaschitta Vritti Nirodha, que el yoga es el control, supresión de las modificaciones mentales, es no solamente, recuerden que yoga no solamente es el medio, sino el resultado que se logra. Y parece no afirmar, sino indicar Patanjali, ya que este es uno de los más importantes sutras, que en realidad, una vez conseguido eso, todo lo demás casi que viene solo. Parecería ser uno de los, es el punto principal, el logro principal, el aquietamiento de las modificaciones de la mente. ¿Cómo será que inclusive tengo hasta otros comentarios de los Vedas? Afirman que, por ejemplo, los Vedas dicen que el propósito del yoga, esto es del Samaveda, creo. Los Vedas dicen que el propósito del yoga es el aquietamiento de la mente. Eso está claro. Estaba clarísimo desde la antigüedad que el propósito, la meta del yoga, era el aquietamiento de las modificaciones de la mente. Lo cual implicaría que todo el resto sigue como una consecuencia relativamente fácil una vez que este gran obstáculo ha sido superado. Volvemos pronto a eso. Inmediatamente tenemos el sadhanapada. Sadhana es como el practicante, el que realiza el camino del yoga. Sadhana es como decir el que practica o el que hace la disciplina. Entonces, aquí el autor, ya que vamos a ir pronto a ese segundo libro, realiza el delineamiento de dos formas del yoga. El Kriya Yoga, el yoga, si uno dice de la acción, se confunden con Karma Yoga. Estamos con problemas de traducción. Una cosa es el Karma Yoga, otra cosa es el Kriya Yoga. Kriya es acción en el sentido de ejercicio, de práctica. Y el Ashtanga Yoga. Ashta en sánscrito es el número 8. El número 8. Anga es miembro. Ashtanga Yoga es el yoga de 8 miembros. El yoga de 8, que bueno, es nada menos que óctuple sendero hacia el yoga. Queda delineado en este segundo libro. Algunos confunden el Kriya Yoga con el Karma Yoga, que es justamente el que se expone en el tercer capítulo del Bhagavad Gita, donde, ¿se acuerdan cuando Arjuna es animado a Krishna a actuar sin apego a los resultados o al fruto de la acción? Es el yoga de la acción inegoísta y del servicio. Y Ashtanga Yoga describe los 8 miembros que constituyen que yoga. El Raja Yoga, claro.
Tenemos entonces en este segundo libro una extraordinaria condensación de esas dos prácticas, el Kriya Yoga y el Raja Yoga. Luego llega Vibhuti Yoga. Vibhuti tiene un montón de significados. Puede significar, por ejemplo, el primer significado primigenio es cenizas sagradas, en el sentido del altar de sacrificio. Quien alguna vez ha leído algo de Sai Baba, me imagino que le sonará el Vibhuti, que supuestamente materializa. Bueno, significa ceniza sagrada. Pero aparte significa riqueza, abundancia, y aparte significa poder, manifestación, algo poderoso que se manifiesta. Aquí ya tenemos en este libro las indicaciones de algo poderoso que a través de mucha práctica va teniendo lugar, se va manifestando. Especialmente que lo que se indica por el nombre sánscrito Siddhi, que son los Siddhis. Perdón, bueno, es raro decir que son los Siddhi, le pongo la S del plural castellano, es absurdo. Los Siddhaya serían el plural en sánscrito, Siddhaya, pero bueno, los Siddhis. Los poderes, son poderes, en el sentido supernormal, psíquico, ¿no? Que son adquiridos por la práctica del yoga y que, como vamos a ver, deben surgir naturalmente como consecuencia del proceso. Y no son, fíjense, que es un punto en donde ya uno no debe, se supone que superó este fruto de la acción y la búsqueda desinteresada, por lo tanto no es algo que se debe buscar, es algo que va apareciendo en esta tercera instancia. Para llegar al Kaivalya Pada, el Pada de la unión final, de la comunión final, aunque Kaivalya en realidad significa separación, en su significado, pero en estos sutras tiene que ver con emancipación, liberación, y es muy usado en la misma forma que moksha o la liberación, que es al fin y al cabo la meta del yoga. Entonces, este último pada describe el proceso de liberación y dedica sus sutras a tratar de aludir y de describir la realidad del ego trascendental, este ego trascendental. Uno se pregunta en el Sadhanapada a qué se refiere con esos 8 miembros del yoga, ¿no? Nosotros nos vamos a detener en algunos cuando lleguemos justamente, especialmente en el libro 3. Ahora, ¿en qué consiste básicamente estos 8 miembros? El primero, yama, tiene que ver con abstenciones. ¿Cuáles son esas abstenciones? Y cómo interpretamos la palabra también. La primera es algo muy cercano y familiar para nosotros, el concepto que llamamos ahimsa. Ahimsa, indañabilidad, inofensividad, llevado a todos los planos, ¿no? A todos los niveles, de eso se trata. Por eso, cuando se dice que cumple alguien con las reglas del yama, quiere decir que lo hace desde el pensamiento también, ¿no? Satya es lo contrario de qué. Satya es un nombre también, Satya, muy lindo nombre. No, Satya, verdad. Satyam nasti paro dharma. ¿Qué es eso? No hay religión más elevada. No hay religión más elevada que la verdad. No lo sabe pensar. Acá, Satyam. No sé por la bolsita, es el traje de India. Acá está. No se ve, pero
en castellano. No, pero en algunos lados está en Claro. ¿Qué dice? No religión elevada. Aquí está esta palabra. Satya es verdad. ¿Qué es lo contrario de satya? Mentira. Sí, no lo voy a pensar, pero sí. Avidya, exacto, en el sentido de ignorancia. También podemos decir que maya es lo contrario de satya, verdad. Na asti, na no. Asti en griego esti, en castellano está, es lo mismo. Nada más que aquí en sánscrito significaba también haber, no hay. Nasti, no hay. No hay dharma, paraha, más allá de, superior a. Y el caso hablativo de verdad. No hay dharma superior a la verdad. Si uno quiere traducirlo, no hay religión superior a la verdad, todo bien. Si uno quiere traducirlo, no hay camino, no hay ley, no hay lo que sea superior a la verdad. Me parece muy neutral traducir directamente Dharma y que cada uno se haga cargo de cómo lo quiere traducir. No hay Dharma superior a la verdad, que es justamente el lema de la sociedad teosófica. Satyat, a la verdad. Satya, verdad. Que es el segundo de los yamas. ¿Eso qué significa? Si yama se refiere a abstención. ¿A la abstención de qué? Bueno, básicamente a la veracidad, la abstención de la mentira. Luego, asteya, no, la no codicia. Brahmacharya, que es el celibato, y aparigraha, que es el no poseer, el no acumular, la no posesividad, digamos. 5 observancias, 5 niyama. Shaucha, limpieza. Santosha, satisfacción. Santushta es cuando está satisfecho. Tapas. ¿Qué es tapas? Otra palabra que se va a repetir mucho en los sutras. Tapas. Austeridad. Eso, austeridad. Tapas en sánscrito es calor. Tapas suryasya es el calor de la luz del sol, por ejemplo. Calor. Y esa palabra calor es la usada para austeridad. Uno podría meditar por qué, ¿no? Swadhyaya, swa para sí mismo, dhyaya, estudio. Es decir, un estudio, pero ¿cómo estudio? Reflexivo, meditativo de las escrituras o de los escritos sagrados. Y luego finalmente el Ishvara Pranitama, el rendirse a la devoción, a Ishvara, a Dios. Sigue asana, la disciplina del cuerpo, la postura. Pranayama, control de la respiración. Pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, que son los estados en los cuales nos vamos a detener específicamente a estudiar nosotros. Nosotros, inclusive, ¿dónde quedamos? En Abhyasa. Ahora, si vamos al sutra número 12, porque el problema era, dejamos con este problema, Nirodha como supresión y nuestro desconcierto acerca de qué clase de supresión se trataba.
Y yo creo que en el número 12 queda clarísima la relación entre Nirota y Abhyasa. Y queda explicado muy bien Nirota. En el sutra número 12 dice: su supresión, tan Nirota, es llevada a cabo por la persistente práctica Abhyasa y Vairagya, el desapego. O sea que ahí tenemos una buena clave acerca de que puede tratarse, que uno va a entender a Nirota cuando se ponga manos a la obra prácticamente. Abhyasa más Vairagya forman esta dualidad de caracteres que justamente es muy significativo, que en sánscrito forman un compuesto. Un compuesto es una sola palabra. Nosotros no tenemos ese concepto y nos cuesta entender, nos parecen dos conceptos distintos. Lo que hizo Patanjali aquí es unir las dos palabras y le puso la declinación al final como si fuera un dual. Se trata de un concepto dual que está creando. Ven como cuando nosotros decimos sacapuntas, por ejemplo, o formamos compuestos con las palabras. No es muy posible hacerlo en español, pero en sánscrito, cuando quiero unir dos conceptos en uno solo y significar que las dos cosas van unidas, tengo lo que se denomina el género dual. Porque en sánscrito hay tres géneros, números, número. Singular, dual y plural. Singular es para uno, dual es para dos y plural es tres en adelante. O sea que si vienen dos personas caminando, no es ni singular ni plural, es dual. Entonces, él trata a Abhyasa y Vairagya como un compuesto dual, con lo cual está diciendo, de pronto son la misma cosa, sirven para lo mismo. ¿Para qué? Es para comprender a Nirota, que es realmente esto de la represión, la supresión de los vritis o modificaciones de la mente. Esto inclusive, las mismas condiciones son las que pone Krishna a Arjuna en el campo de batalla. Recuerden en el capítulo 6 que nosotros vimos del Bhagavad Gita, creo que era entre el 33 y el 33 y el 36. Cuando Arjuna dice: a esta yoga que tú has declarado ser de ecuanimidad, yo no le veo fundamento estable debido al desasosiego, pues la mente es muy inquieta, oh Krishna, es impetuosa, tenaz y difícil de sujetar. La juzgo tan dura de refrenar como el viento. Esa inclusive es una frase que usaron en la película Noche, una de las frases cumbres del Bhagavad Gita. Y el Señor, bendito, le responde: sin duda, oh omnipotente, la mente es dura de refrenar e inquieta, pero puede refrenar sola. ¿Por qué? Por abhyasa, por práctica constante y por vairagya, es decir, carencia, claro. En este caso Krishna en el Bhagavad Gita lo pone como carencia de pasiones, pero en realidad es desapego, ¿no? Que en cierta forma sin deseos. Sin deseos, sí. Está muy relacionada con la palabra atención. Alguien me preguntó hoy, ¿dónde está? ¿Qué es esto? ¿Cómo se inserta esto de la atención que tanto habla el Krishnamurti? Bueno, ¿qué es la atención? Es la supresión de los vritis, vamos. ¿Qué es otra cosa que justamente de lo que estamos hablando? Es más, si uno busca en sánscrito cómo se dice atención, nos vamos a llevar unas buenas sorpresas. Yo les pongo todo lo que les puede decir el diccionario de lo que significa atención y ustedes me dicen qué palabra ya les suena conocida. Uno busca atención.
Diksha, no sé por eso, es salvo pratiksha, que tiene que ver con atención direccional, porque Diksha es dirección hacia adelante. Es sinónimo de dhyana, de meditación. Es sinónimo de yoga. Es sinónimo de samadhi. ¿Y qué es esta palabra? Chit. Sin mente. chitta. Sin mente. Vamos a encontrar otras palabras también. Pero esa mayormente son en la lista de términos que encontramos si uno busca la palabra atención en el diccionario sánscrito. Claro, y si no hay mente, no hay deseo. Por eso Blavatsky después, cuando da los principios, a Kama no lo presenta como principio. No lo presenta como principio, exacto. Cuando en la doctrina ella presenta en el tomo 6 la enseñanza que le dio a sus discípulos, Kama no es un principio, ni siquiera un aspecto. Hay 4 principios que no son Kama, son Atma, Buddhi, Manas y Prana, y la mente inferior. Pero no, y los Prana como aspecto, el dobleterio como aspecto. Así que no, Kama no es nada, es un estado, como el budismo también dice, de algo pegajoso, que existe algo pegajoso, que cualquier cosa que vibre en ese lugar, eso se prende. Es así la idea, ¿no? Sí, sí. Y entonces, en nuestra edad de encontrar este significado a Abhyasa, como había dicho creo María Rosa hoy, así como Patanjali al comienzo dice, esta Atha Yoganusasana, es decir, esta es una exposición del yoga. Sí, también propone un sistema de 8 pasos en el logro de este Abhyasa, que no pretende ser el único, ¿no? Por eso le llama el Ashtanga Yoga. Y hablando justamente de este concepto del sendero, no sé si se dan cuenta que cuando uno dice este sendero en conciencia, también está siendo parcial y poco objetivo. Nosotros hoy discutíamos, por ejemplo, que esta cuestión de cuánto molesta en cierta forma que Nirodha sea una supresión por la voluntad. Y yo me pregunto, ¿para qué rayo? No me digan que un discípulo de primer rayo lo que más fácil le es, no es justamente eso. Estamos hablando desde muy nuestro segundo rayo, que caracteriza prácticamente a la mayoría de los seres encarnados hoy en día en el planeta Tierra, por una razón particular. Pero en realidad todo es una percepción desde la conciencia de cómo el sendero uno se transforma en cada etapa del sendero, porque la conciencia va asimilando esa etapa, va desvelando progresivamente diversas capas y va descubriendo en conciencia. Pero un discípulo de primer rayo no actúa así. De hecho, un discípulo de primer rayo soluciona estos primeros pasos, pero así nomás, porque con una simple imposición de la voluntad inmediatamente pasa adelante, tendrá otras dificultades después. Por eso también tenemos que tener cuidado en el sentido de que nosotros, así como el universo es septenario, todas las unidades reencarnantes responden a una u otra nota de la escala musical. Por supuesto, hay generalidades en las razas, en los lugares, en los tiempos, de acuerdo a los ciclos del universo, ciclos astrológicos, etc. Pero la realidad es que, así como nuestro ego tiene como bien lo afirma en la doctrina secreta, planeta padre y rayo padre, así también nuestra personalidad y nuestros vehículos están constituidos
por un acorde de diferentes grados de consonancia y disonancia, porque forman parte de una constitución distinta de rayo. En eso un poco consiste el camino que es diferente para cada uno, en ese sentido. Porque cada rayo, la constitución interna, va a dar un énfasis diferente sobre ciertos aspectos. Básicamente es lo mismo, pero el énfasis y las tendencias van a ser diferentes. Por eso todos los autores son muy cuidadosos en establecer un sendero, un tratado especialmente, de la forma más neutral posible. Ahora bien, para que justamente con el propósito de que la práctica del yoga pueda dar frutos y que el sadhaka, o sea, el practicante, el yogi, puede estar firmemente establecido en el sendero, hay 3 condiciones que pone Patanjali. Primero, práctica continuada por largo tiempo. ¿Sí? Segundo, que no haya interrupciones. Práctica continuada por largo tiempo, que no haya interrupciones en la práctica. Y una tercera, que no tiene por qué sonar curiosa ni extraña, porque justamente en todo caso uno diría, bueno, era lo que faltaba, que el sendero debe ser recorrido con satkara. Satkara. Uno podría traducir devoción, uno podría traducir reverencia. Todo lo que tenga cara al final es algo que se hace, el que hace algo. Cara. Todo lo que tenga un cara, un karma, es lo que se hace, el que hace algo. Y sat, todo lo que empiece por sat, tiene que ver con algo que es equilibrio, que es verdad, que es superior. Todo lo que empieza con sat. ¿Qué es lo contrario de sat? Díganme. Muy bien, asat. O algo que ya vimos en las gunas, pero que significa, pero sin embargo su significado primigenio es asat. Tamas. A ver, cuando se dice asato ma asat gamaya, gamaya, condúceme asat, asato, desde la asat, sería desde la no verdad a la verdad. Después sigue tamaso ma jyotir gamaya, condúceme gamaya, tamaso, es decir, de la oscuridad, porque en realidad tamas significa oscuridad de la ignorancia en primer término. ¿A dónde? Jyotir, a la luz, jyotish. Y luego que dice mrityor ma mritam gamaya, de la muerte, mrityu, a amrityam, mrityam, amrityam, la muerte a la no muerte, o sea, a la inmortalidad, ¿no? Entonces, satkara es el hacer. A ver, ¿quién traduce eso? Es algo más que hacer lo correcto, es hacer algo con reverencia. Es que el camino o la acción sea recorrida con sentido de reverencia y sentido de devoción. Esas 3 condiciones pone en la definición de Adhyasa. Y fíjense cómo la segunda condición, la relación que tiene con la primera. De nada vale un esfuerzo sostenido que sea irregular.
porque en el momento en que cesó el esfuerzo, se rompe el ritmo. El ritmo es algo que ya no hace falta ni siquiera demostrar que es poderoso. Ya es el mismo ritmo en el sentido musical. Es conocido el hecho de pronto que cuando va un grupo de soldados y va a cruzar un puente, ¿qué hacen? Rompen el paso. ¿Por qué? Porque puede destruir el puente, el ritmo. Es muy poderosa, muy poderosa. Bueno, ¿cuántas tormentas hay que no hacen nada a las rocas y sin embargo, si yo sigo una gota que caiga durante milenios en un mismo lugar, orará una roca? Eso está en la naturaleza, que el ritmo es poderoso. ¿Y cuál es entonces el enemigo de esta continuidad y de este ritmo? La actitud. No sé. Rara y fecha. Porque cuando me veo sujeto a deseos, es decir, a atracción, a repulsión, estoy sujeto a lo que en ese momento me atrae y no me atrae y se rompe el ritmo. Eso pasa en cualquier entrenamiento, en cualquier formación, donde de pronto es el famoso tengo ganas hoy de ponerme o no, cuando en realidad ¿qué hace el estudiante entrenado? Simplemente ni se pregunta si tiene ganas o no y automáticamente va, se sienta. Y después se conecta, porque la conexión, una vez que uno comienza, la conexión ocurre sola, porque ya está el ritmo creado. Ese es el primer momento. Es el primer momento de la decisión. Y eso a su vez tiene mucho que ver con nuestras incursiones. ¿Cuánta gente, por ejemplo, vemos pasar en todos los talleres y cursos que damos? Que se entusiasman un tiempo y dejan de venir. Hay básicamente una cuestión de la búsqueda de este fruto que de pronto llegó hasta ahí, se fueron y se fueron. Hasta que uno entienda realmente el secreto del ritmo, hasta que uno entienda que realmente el secreto del ritmo es superior a la elección del camino. Hasta que uno aprende ese secreto, nunca va a caer la ficha. El secreto del ritmo es superior en importancia a la elección del camino. ¿Por qué? Porque este universo está hecho de tal manera que cuando uno pone un ritmo en funcionamiento, los cómo vienen solos, en su momento. Y si uno está equivocado, se va a dar cuenta. Pero tiene primero que imprimir el ritmo, el movimiento, y crear ese movimiento, eso que de pronto puede correr el riesgo de transformarse en hábito, es cierto. Pero nada se hace sin abhyasa, y la abhyasa aquí está definida, implica repetición sin interrupción. Lo dejó re claro. Esto es generalmente lógico en cualquier entrenamiento que demande transformaciones profundas, ya que tantos hábitos fueron sumando, tantos, como aquí dirían, skandhas, tantas samskaras, impresiones que se han creado, que uno cómo puede pretender que en una práctica de un mes o un año desaparezcan. Cosas que durante varias vidas han sido repetidas y enfatizadas. Es una cuestión casi matemática, que contrasta marcadamente con la tendencia de estos tiempos. Y ese es un buen problema, especialmente en la educación. Cómo hacer entender a alguien que hay cosas, o casi todo, necesita un esfuerzo sostenido durante mucho tiempo para que rinda frutos.
y cómo hacer entender que el recorrer el camino, la mejor forma de recorrer el camino, y no estoy hablando solo del yoga, es justamente no estar viendo a ver si está el fruto o no está el fruto, sino recorrerlo. Acompañar el proceso. Sí. Hacer bien eso, acompañar el proceso, más allá de los resultados que pueda tener. Exactamente. Esto también se puede asimilar de si en una próxima encarnación quiero volver a encontrarme con él, no perder esta oportunidad de estar firme Así en es. hacer lo que quiero hacer. Inmediatamente surge ya tenemos a Vyasa y necesitamos dirigir el foco de nuestra mente por un momento a Vairagya. Por favor, no digan Vairagya. Por favor. La G es una G, ¿sí? Vairagya. La Y es una J. Raja. Vairagya. Muy bien traducido por Tanya. La conciencia de la perfecta maestría de los deseos en el caso de uno que ha cesado de apetecer por objetos vistos o no vistos es Vairagya. El segundo medio general para la supresión de los chitta vrittis. Solamente esto puede ser completamente entendido cuando muy pronto, mañana, nos dediquemos a los kriyas, que es el segundo nivel. La base prácticamente de todo este sistema. Ahora, ¿por qué es que Vairagya tiene un rol tan importante en la eliminación de los chitta vrittis? Creo que es innecesario, aunque es muy difícil darse cuenta hasta qué punto estos raga y dvesha tienen un poder tan tremendo sobre nosotros. Es decir, son una fuerza perturbadora. Si uno observa interiormente, produciendo constantemente vrittis y movimientos, modificaciones de la materia chitta, materia mental. Pero Vairagya produce la desilusión de la ilusión. Cuando uno ve en el placer el dolor, automáticamente surge la desilusión de eso. Es como un anti-vritti, ¿no? Me parece. Más, no sé, a ver, déjenmelo pensar. Vairagya es la actitud de desapegarse justamente de esto raga y dvesha. No se corresponde a una sensación de desilusión. No sé, quizás en qué sentido estás usando la palabra. Cuando uno observa un apego y ven el desapego, la desilusión implica la desilusión implica toda una actitud. En cambio, Vairagya es una cosa más estable, más estática. No sé exactamente cómo expresarlo. Pero es una diferencia. Es una palabra sánscrita para desapego, en realidad. Estaba pensando en eso. Vairagya es la palabra sánscrita para definir el desapego. La desilusión sacude a uno. Claro, la desilusión me parece que está dentro del terreno de los dveshas, en alguna manera. Es un rechazo, de alguna manera. Vairagya es justamente el desapego o actitud impersonal hacia la vishaya. Es decir, vishaya es en sánscrito todo objeto de deseo atractivo, aquello que se puede apetecer, vishaya.
y de rechazo, ¿no? Eso explica muy bien. El Pero problema es el siguiente, Porque es una claro. forma de afecto. Sí, el problema es el siguiente. Van a aparecer tres acepciones. La primera, una acepción muy particular de que tiene que ver con la toponimia, no importa. La segunda va a decir rechazo. La tercera va a decir desapego, en el sentido del yoga. Más allá de que en sánscrito la misma palabra tenga aparte esa acepción de rechazo, creo que para el yoga deberíamos preservar, me parece a mí, si bien es una forma sutil de rechazo, en realidad es una actitud totalmente impersonal de no identificación con Vijaya o ese objeto, por lo cual no me parece que haya que pensar en un rechazo. Espera, la idea que yo usé, la palabra rechazo, es por decir que uno cuando rechaza algo se apega también a un concepto contrario. Exacto. Entonces hay apego. Hay apego, sí, el rechazo definitivamente. Desde el punto de vista de la yoga, el rechazo tiene un apego. Sí, es que claro que sí. La fuerza que conecta el odio por el odio es mucho mayor que la fuerza que Del se amor. conecta por el amor. Sí. Porque tarde o temprano el amor puede transformarse, puede pasar al nivel de impersonalidad. El odio nunca va a estar, hasta que no se resuelva ese lazo, va a ser cada vez más... El odio es como una prisión y no tiene salida. Exactamente. Es una cadena, un lazo. En el fondo es una actitud que no provoca opuestos, no hay acción-reacción. No, es Vairagya, Ese equilibrio. exactamente, implica la ausencia de los pares de opuestos. Vairagya es una actitud que implica ausencia de pares de opuestos. Acá en el libro dice, Vairagya significa pues la ausencia de cualquier atracción. A ver, Pablo, un segundito. En el libro dice, Vairagya significa pues la ausencia de cualquier atracción hacia objetos que dan placer. Así. Lo que pasa es que pone el ejemplo de objetos que dan placer, Y acá, Habría que agregar atracción, repulsión. pero después, no hace falta agregar nada, está muy bien. Pero después vamos a descubrir por qué en la enumeración de los vrittis Patanjali habla de objetos, ¿recuerdan? Que son no dolorosos y dolorosos. Y dentro de los no dolorosos incluye las neutrales. Y dentro de los dolorosos, entonces, y creo que el mismo Taini es uno de los pocos que demuestran que la percepción del placer está dentro del título de dolorosos. ¿Por qué? Porque el dolor, la atracción por placer produce apego, en consecuencia tarde o temprano es potencialmente fuente de dolor. Como si para el ser humano que ya ha alcanzado cierto grado de iluminación, y hablamos de buddhi y manas, el placer es algo que está conectado inherentemente con el dolor, porque toda existencia es dolor, porque es limitación, y porque lo que al principio causa placer es fuente luego de miedo a perderlo, de una serie de dolores postreros. Y creo, en mi opinión, que va más allá de una cosa. No es solamente por eso. Es porque en la visión de aquel que ya contempla desde otro lado todo, toda atracción y repulsión se traduce en un dolor relativos a la limitación de esta existencia. Por eso el Buda supersintetiza todo Sí. con la idea del deseo. Si hay deseo, es el que ata la vida. Es decir, en pocas palabras, tratar de calmar la mente sin eliminar el deseo es lo que decíamos hoy. Es como tratar de
calmar un bote que se está tratando de sacudiendo entre aguas tempestuosas, cuando en realidad, por más esfuerzo de voluntad que ponga en aquietar el bote va a seguir moviéndose por el agua. Bueno, ven que tenemos Abhyasa Vairagya y una sola cosita. El Vairagya, tal como estamos diciendo, no creo que haya que verlo entonces como nunca puede estar caracterizado por una lucha violenta contra el deseo. Es decir, es algo que surge naturalmente. Viene naturalmente y en su forma más efectiva está conectada con esta cualidad de discriminación que denominamos viveka. Vairagya, viveka son dos conceptos muy cercanos. ¿Son duales? ¿Son duales en sánscrito, se puede decir? No en este caso, no están planteados como un dual aquí, pero quiero detenerme un poco en qué consiste viveka, porque parecería ser que uno tiene la idea de viveka como una discriminación entre esto sí y esto no, en el sentido muy mental concreto, y eso no es así. La palabra sánscrita, viveka, como está planteada aquí en los Yoga Sutras, implica una afluencia del buddhi. La verdadera discriminación es posible, la verdadera discriminación, que básicamente, la discriminación básica es entre lo real y lo irreal, lo esencial y lo no esencial. Es recién cuando Manas ha sido iluminado por buddhi. No se trata de ninguna disquisición mental en el sentido de la mente concreta. Una discriminación como discernimiento. Discernimiento, sí. En el sentido discernimiento, sí. Es decir, en cierta forma creo que el desapego y viveka y vairagya son como dos aspectos del mismo proceso de la disipación de la ilusión. Y en cierta forma, vairagya tiene relación con renuncia. Se me ocurre ahora. La renuncia está conectada de una forma íntima con el desapego. Ya que estuvimos hablando de renuncia y del sacrificio. ¿Qué les parece? En términos comunes, cuando uno renuncia a algo, porque no me importa. Digo, en términos comunes, cuando uno renuncia a algo, no me importa. Me lo saco encima, me voy. No ejerce. Claro. Hasta bastante se ocupa en determinar cuál es el más elevado, la más elevada forma de vairagya. Cuando dice es la cesación del más mínimo deseo por las gunas. Es decir, un vairagya que está basado en la destrucción completa del avidya, de la ignorancia. Es más, el vairagya que implica el reconocimiento de la unidad, de que todo es parte de Purusha, le llaman, ¿cómo le llamarán cuando es el sumo vairagya? Para vairagya. Eso, muy bien. Para vairagya le llaman. Para vairagya. También podría ser que esa renuncia de... Lo que vos decís, un grado de renuncia, ¿hasta qué punto? O sea, en vez de en el objeto, es decir, yo renuncio al chocolate, una cosa
grosera, pero bueno, renuncio a eso. O renuncio en cualquier sentido a algo, pero ¿qué implica esa renuncia? Es un trabajo respecto al yo, donde mi yo deja de funcionar en eso. Por ejemplo, ¿en qué grado mi yo deja de funcionar si decido ser vegana? Hay 1 kilo de helado para repartirlo entre 20 teósofos, el helado que más les gusta a todos, y uno pone en evaluación cuál es la cucharada que sale más grande. No hay renuncia a nivel de cero, pero la actitud, por ejemplo, en ese caso, yo decido como que no comerlo eso, aunque me atraiga, y mi yo no participa de eso. Es como una renuncia, tal vez en el yo y no en el objeto mismo. No sé, vos decías, ¿en qué sentido puede ser esa renuncia, Mayra? Es una pregunta que surgió ahora. Sí, yo me di cuenta. Momento. Por eso, pero a mí también me dejó pensando, por eso digo, ¿en qué grado está en el objeto o en el que está elaborando el vínculo que no lo puede soltar? Este es el estado al que debemos llegar. No estamos todos consternados. Y este es el estado que muchas veces permite una cierta fluencia de la intuición, porque la mente llega hasta ahí nomás. Sí. No sé por qué me viene a la mente la idea del viajero que decías vos hoy, del peregrino, digamos. Y realmente cuando uno emprende una peregrinación, lo primero que hace es tratar de viajar con menos equipaje, porque en realidad el equipaje siempre estorba. Entonces la idea de renuncia o sacrificio me da la idea de que uno a medida que va avanzando tiene que ir aligerando de equipaje, viajar como ligero de equipaje, digamos. Y creo que uno viaja más cómodo también, no sé si creería que es diferente, digamos. No sé si me explico con la... Sí. Creo que esa es un poco la idea de renuncia y sacrificio. Yo lo veo desde ese punto de vista, una cuestión de necesidad y de comodidad, digamos, de ir avanzando en el camino. En última instancia, así como tenemos el símbolo del sacrificio hasta en los templos antiguos, que se sacrificaba, por ejemplo, en el tabernáculo del desierto, un animal. Está en la mitología y en la tradición griega, por ejemplo, la hecatombe, que es la hecatombe que pasó en nuestro idioma como si fuera un cataclismo, y no, hecatombe, es decir, sacrificar 100 bueyes. ¿Para qué? Para los dioses. Se hacía un buen festín también ellos, pero se sacrificaba y aparentemente el aroma llegaba a los dioses, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿qué pasa desde que los procesos ya no están en cierto momento, ya desde cierto momento, no están ya en el exterior, como circunstancias históricas, sino que directamente comienzan a ser procesos internos en el ser humano? Y el sacrificio, ¿qué es lo que se sacrifica? El yo personal es el sacrificado, es el cordero sacrificado, simbólicamente en las entradas del templo. Es decir, lo que se coloca en el altar del sacrificio es el que recorre el sendero, el verdadero yo, el alma, que coloca y le pone el fósforo al yo personal. Simbólicamente lo encontramos en la tragedia griega, el sacrificio.
está simbolizado en la literatura y en la historia también. Y por eso también un libro tan antiguo como Voz del Silencio, hay un momento que dice la sangre del corazón. ¿Ustedes a qué creen que alude el hecho de la sangre del corazón? La paz, no. Así como a los antiguos, al animal se le sacaba el corazón y se lo veía sangrante, es una alusión directa, metafórica, al sacrificio del yo. Y hecho con un lenguaje adrede, porque son textos muy antiguos estos. Tiene raíces. Raíces, sí. La raíz del mal que hay que sacar. El yo se esconde a sus propias percepciones. Y entonces decimos, entonces hay dos yo concretos, dos yo inferiores. Y pareciera que muchas veces sí, porque el mismo yo inferior se separa para criticar algo que está evidente y seguir siendo él. Que muchas veces tenemos ese problema. Sí. Que nuestro yo nos mantiene separado y criticamos una actitud que hemos realizado mal. Pero nos seguimos manteniendo separados. Quiere decir que no sale sangre del corazón. El yo es de la gente. Sí. A mí siempre me gustó una definición que da Besa con respecto a Vairagya, que ella habla de desapasionamiento. Y creo que tiene que ver un poco con esta sangre del corazón, ¿no? Y creo que está vinculado, porque a veces el apego, digamos, la palabra desapego a mí me genera más conflictos. Es algo muy, muy personal, ¿no? Conflicto en cuanto a lo de atracción y repulsión. Pero la pasión está metida en la atracción y está metida en la repulsión. Digamos, yo la interpreto más fácilmente que está metida. No quiere decir que no esté con el desapego, o el apego no esté ahí. Entonces la palabra desapasionamiento me parece como que estar libre, que los deseos libres de pasión, ¿no? La pasión de los deseos, que sería, ahí sí ya hay un corte en la atracción y la repulsión. Ahí me parece que está, la sangre del corazón ya no está en cuando hay desapasionamiento. Y esto no significa frialdad, porque desapego muchas veces me genera eso, la frialdad, de enfrentar la vida de manera fría, de que todo me resbale. Y el hecho de que no haya pasión no significa de que no genere nada, de que no haya belleza, de que no haya un vínculo con las cosas. Pero sí no está la pasión, que es la que hay. Sí. ¿Y a qué se refiere entonces Cache cuando dice aquel que busca saber debe ser frío? Porque cada latido del corazón desgasta la vida física. A grosso modo. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser frío. Must be cold, dice. No sé, creo que tiene que ver con eso, con la misma, que no haya, con esa pasión. Es una carta que siempre me ha gustado esa. Primero porque alude a varias cosas en el comienzo, como por ejemplo aquellos que dicen eureka porque han tenido una pequeña vislumbre, pero resulta que en lugar de ángeles han visto un poco como un cielo, se han espantado un poco como un cielo. Es muy irónico realmente. Y después
va directamente a esto, es decir, que uno no debe ni siquiera poner demasiada pasión en la búsqueda de un objetivo, porque ese mismo deseo de lograrlo va a impedir o al menos hasta demorar su consecución, agregando después que aquel que desea saber, conocer, debe ser frío. Lo pongo como un motivo de reflexión, ¿no es cierto? En estas cosas, les explico, mi modo nunca es dar respuestas demasiado tajantes y definitivas y cosas muy cerradas. Por eso prefiero dejar ciertas preguntas. Porque son preguntas que también yo, por más que les dé una respuesta posible a la que yo he llegado, van a seguir siendo preguntas. Sí. El hecho de ser frío no implica justamente que uno no tizna la observación con su propio, digamos, con el concepto o el ¿Podrías repetir, por favor? El hecho de que uno sea frío, sí, justamente para no, en lo que decíamos recién, el hecho de ser frío es justamente, o no es justamente para que uno no tiznar la observación con el propio reflejo del yo. O sea, cuando uno pone los sentimientos, lo está como tiznando en base a mi percepción. Y el hecho de ser frío es no tiznarlo para poder observar el todo más completo, ¿no es así? Te referías sin el color dado por el mente propio. Exacto, o el ajeno, porque tal vez le pasa a un ajeno y uno lo tizna en base a la personalidad del ajeno o la personalidad propia. El hecho de ser frío no se refiere justamente a eso, a no poner como un lente de distintos colores, sino tratar de verlo como realmente es. Sí. Vulgarmente como un árbitro de fútbol. Sí, aunque sí, yo lo veo muy conectado con el concepto que estamos discutiendo de Vairagya, que también se relaciona con eso. Creería que va un poquito más allá todavía, me parece. Sí. Si uno comprende o se encuentra en una posición que es frío y está tratando de descubrirse interiormente, es como si alguien mirara desde afuera. Uno es frío cuando no se involucra con ningún apego ni rechaza ninguna cosa que odia o envidia, que es lo mismo que odio. Uno es frío y entonces ve con claridad, que era lo que decía la chica. Uno ve con claridad siempre que no haya ninguna cosa apegada. Ningún sentimiento. Claro. Ahí va. Sí. Yo lo veo como si te entre casa, ¿no? Porque precisamente el corazón como siempre emociona. Y precisamente es una actitud de despegarse de las emociones. En eso consiste la frialdad. Y en eso consiste simbólicamente el dejar al corazón sin sangre. La sangre es lo que alimenta las emociones. O sea, transitar por el camino, no siendo insensible, no, dominando la emoción. Porque si uno es insensible, se deshace la personalidad. Uno puede ser frío y ser tierno, Claro. o ser amoroso, porque eso implica disminución de la separatividad. Son dos cosas distintas. Frío es apegado y otra cosa es sentirse igual, ver que no hay otro, que es una extensión de uno o que es uno la extensión del otro. Es el verdadero amor. El otro es apego. Perdón, yo quería definir que acá hay una trampa. En los conceptos muchas veces uno, cuando dice frío, hay que referirse a qué es frío. Si nosotros somos un all-in-one, ¿no? De 7 principios,
un todo en uno. Es decir, frío a cama, pero por ejemplo Krishnamurti habla de aquel en el que el yo no está actuando como una persona apasionada. ¿Cómo lo decodificas? Apasionada, ¿en qué sentido? En que ve la vida con los ojos del niño que se maravilla por todo. Claro. Y ahí no hay pasión pero sin embargo no es la pasión de cama, es la pasión de un buddhi, claro, de una mente iluminada. Pero no hay apego. Claro, el sendero izquierdo, que se dicen que digamos, aquellos que son discípulos del sendero izquierdo tienen muchas veces las mismas cualidades que aquellos del derecho, y que lo que hacen ellos es justamente eso, matar todo nivel de sensaciones y cortar, o sea, volverse fríos absolutamente en todo sentido. Pero se separan en vez de unirse. Se sienten separados de los demás en vez de integrarse en la unidad de la vida. Entonces cuando el hombre se hace frío voluntariamente en el sendero, trata de unirse a todos los demás comprendiendo la unidad de la vida. Y entonces ve que la vida se manifiesta en muchos vasos y que no necesariamente son aspectos distintos de uno mismo. En el fondo no es una frialdad por abandono, es una frialdad por superación. De alguna manera casi Luis redondeó lo que yo decía, pero me paró un poco Marina, la idea de que esa frialdad directamente es, si yo quiero saber algo y ver algo con claridad, mientras participe o esté presente el yo, cuanto más presente esté, menos voy a ver las cosas como son. Acordémonos, por ejemplo, de las investigaciones clarividentes de Leadbeater y Besant con respecto a cualquier cosa. Veamos tal cosa. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo? Volvamos a mirar, es decir, hasta qué punto de práctica podían retirar su personalidad y ver la cosa como realmente era. Y me parece, como decía recién entonces Luis, que no implica, que siempre que se habla de la indiferencia y de la ausencia de camas, siempre dicen, entonces lo que vos buscás es la indiferencia total a todo. Y es al revés. Cuando el yo está menos presente es cuando hay más desarrollo de la sensibilidad y de aceptar a los demás. Es decir, no es porque por experiencia propia, pero uno ve que las personas que son más desarrolladas nos aceptan más, es decir, nos abarcan más dentro de su ser. Eso es justamente, está muy conectado con el hecho, pasamos nuevamente a raga, la atracción. ¿Por qué se genera de cierta forma una atracción por un objeto? Y bueno, es realmente un reflejo de lo que es el Ananda, ese gozo que es una realidad, es un aspecto. Es decir, el Ananda, el éxtasis, el gozo, la atracción hacia un objeto es un reflejo en nuestra percepción. Es quizás un recuerdo primigenio y ancestral de haber participado en esa totalidad. Por lo tanto, el verdadero vairagya o desapego va a ser mucho más elevado y puro cuanto más nos separemos de esas gunas, es decir, cuanto menos presente esté este yo personal. Pero la percepción de la belleza, por ejemplo, o de la relación humana, se obtiene si en los vehículos hay sensibilidad. Entonces la verdadera frialdad para entrar al sendero se obtiene cuando se llega casi a la perfección, no antes. Eso es lo que dice que hasta que no haya una separación total de las gunas no hay verdadero vairagya. Claro, porque
¿Cuál es el objetivo de la evolución? Construir los vehículos perfectos para que el ser interno se exprese en todos los niveles y se maraville con una puesta de sol o el viaje de un pájaro. Pero para eso hay que ser sensible. Y la sensibilidad se obtiene cuando hay armonía en los vehículos. Entonces el sendero lo puede emprender, no cualquiera. El sendero lo emprende aquel que está terminando de construir sus vehículos. Y para eso hay instrucciones que las religiones dan. Para el principio, para adquirir a ser ético. Primero ético, responsable. Todo eso va construyendo los vehículos. Son dos etapas. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que no es cuestión, no quiere decir que yo haya llegado, pero no es cuestión de decir yo llegué y se acabó, tengo el logro. Es un proceso constante, porque ese logro lo puedo perder porque estoy sujeto a 10.000 estímulos diarios que me pueden dar el traspié y arruinarme los cuerpos que tenía perfectibles, tenía perfectos. O sea, por eso vos decías ser perfectible. ¿Qué quiere decir ser perfectible? Perfeccionarlo a diario. Siempre hay que estar en guardia, porque en cualquier momento me puedo desequilibrar y irme para un costado. Bueno, pero el problema es que no es que esté perfectible o sea perfecto. Es que si no tenés un vehículo sensible, por ejemplo a la música, no escuchás la música, no te afecta. No te eleva. Hay gente que se emociona con la música, con determinada música, y desaparece del medio ambiente. Está fuera del cuerpo prácticamente. ¿Y por qué? Porque tienen un cuerpo sensible para captar la música. En cambio hay otros que por más que le toques todas las sinfonías que quieran y no escucha ninguna. Es un ruido metálico, de cuerda, de lo que sea, pero son ruidos. Sí, de todas maneras, no sé hasta qué punto la sensibilización de los vehículos y la depuración de esa materia de la cual están constituidos esos vehículos, no necesariamente tiene directa influencia no influencia, sino relación con el abandono del yo. Con el abandono del yo. Por ejemplo, con el abandono del yo inferior me refiero, con la desidentificación con el yo inferior y con la identificación con ese centro superior del ego. Si no, ¿por qué no recordamos, por ejemplo, en las tertulias de, por ejemplo, los nazis, se pasaban escuchando música exquisita, por ejemplo, escuchaban los Lieder de Schubert, por ejemplo. Claro, porque habían hecho el camino de la perfección, pero separándose, como recién decía, aislándose en el mal, sí. Como recién decía Luis, creo. Bueno, la idea sería la siguiente. En vez de integrarse, Vairagya y Abhyasa van a encontrar una mayor y más, digamos, precisa definición cuando después volvamos sobre ellos con relación, primero a los kleshas, mañana, y mañana a la tarde con relación al octuplacentero. ¿En qué relación tiene, por ejemplo, con Pratyahara? Con llama y brilla. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ustedes quieren, pensando en esta relación, Abhyasa, Vairagya, que me parece medular para lo que sigue, y vayan leyendo el libro número 2. Radha Dvesa. Cuando ustedes inclusive lean, es muy útil a veces esta cuestión dialéctica que va llevando
a cerrar ciertos temas, abandonarla y tratar traten de ver desde un punto de vista nuevo todo. Es decir, estos conceptos, al proponer yo al principio que son palabras que tienen una cierta vibración cada una y que aluden a conceptos, cada palabra, recuerden, alude a muchos niveles de conceptos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un proceso como el yoga de Patanjali, un proceso como luz en el sendero o voz del silencio, es aplicable solo a un nivel? Es decir, hay diferentes niveles y hay diferentes comienzos analógicamente hablando. Y cuando algo aparece en una literatura tan condensado, tan sintético, es porque sirve a diferentes niveles. Tanto en un nivel muy inicial como en los comienzos desde otro nivel hacia adelante, que es el equivalente en otro ciclo superior. Es interesante porque eso le da una dimensión mucho mayor a las palabras, a las vibraciones de las palabras, y me da mucho material para meditar también. Blavatsky les llama claves. Claves. Para leer la doctrina secreta dice hay 7 claves. Entonces las claves son el nivel que uno encare de comprensión y vaya percibiendo. Y cuando explica algo de un nivel, el que está más arriba dice, son cosas de niño. Y el que está más abajo dice, no entiendo nada. Porque los niveles se relacionan. Hasta la ciencia hoy en día habla de niveles de integración, no de separación. Bien. Mañana entonces, Sadhanapada número 2, y van a ver cómo un montón de conceptos quedan mucho mejor explicados y completos con esa